Buenas noches, mi gente letrada, bienvenidos a un episodio más del Círculo. El Círculo es un medio en el que vamos a empezar a hablar de cosas muy interesantes, ¿o no? Pero bueno, ¿por qué vamos a hablar de cosas interesantes? Porque tenemos nada más y nada menos que a nuestra etnohistoriadora de confianza. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Buenas noches, licenciada. Doctora, por favor. Doctora. Doctora, ¿qué nos va a platicar el día de hoy? ¿Qué les parece si hoy platicamos sobre la muerte? Va, Órale, va, sí. saca la sal. Sí, No, sí. no, Sin nada de eso. Güey, casi es que estamos grabando y me prendo. Como el rojo de las emociones. Ándale, como... No. La muerte. ¿Tú Entonces, le temes a la muerte? sí. ¿Sí? Bueno, es algo curioso. Cuando eres joven y no tienes hijos, dices, no importa. Eso es que Pero llega. cuando ya eres papá, te da miedo tu muerte porque dices, ay, mis hijos, ¿no? Bueno, a mí me pasa ese. Tú me imagino que sientes lo mismo. Pues sí, güey. Pues sí, al final... Sí, luego al inicio lo puedes ver así como de sí, que me lleve el plan, pasa con Valhalla ellos, en otra cultura, ¿no? Pero ya después dices, no, porque luego qué van a hacer, o el sufrimiento, ¿no? Que tienen. Claro, Sí. ahorita, o sea, realmente a mí no me preocupa, porque pues no tengo nada, güey. Pero pues dejo a mi papá, a mi mamá, a todos ustedes, seguidores, Sí, claro. Entonces, ¿no? Pero es que eso lo he platicado, güey. Yo no tengo como miedo, porque realmente no me da miedo hacer las cosas. Pero pues sí está raro, güey. O sea, no te da miedo tu muerte. No, la de las demás, Sí. 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 Pues evidentemente, ¿no? Yo creo que culturalmente, pues sí nos da miedo. Pero hasta la celebramos. Sí, claro, es algo muy particular de México, ¿no? Sí. Nos reímos de la muerte. Sí. Más bien, nos reímos con la muerte. No nos reímos con la muerte. Festejamos la muerte. Adoran a la muerte, ¿no? O sea, es algo, es un fenómeno muy interesante. El tema de ¿no? la muerte en México, güey. Sí. No mames, es el país peligroso, güey. Sí. Y fíjate, ahí te va algo cagado de Además, la muerte, güey. En médicos, internistas o de que están en urgencias, dicen que es muy dado a personas que tienen accidentes fuertes, pero que tienen tatuada a la muerte, se salvan. No. O sea, tienen mayor porcentaje que se salven. Ah, sí. Y entonces cuando ya empiezan a recuperar y todo, y le empiezan a decir, oye, pues estuvo grave, tuviste eso, así, casi todos dicen, es que mi flaquita me está cuidando. O sea, si es algo que dices, ¡a la madre! Es que es todo un fenómeno el rollo de la muerte, ¿no? Ajá. Está pesado, está complejo, pero interesante también. A mí sí me da miedo. A mí también, sinceramente yo respeto a quienes adoran a la muerte, pero a mí sí me da miedo. Sí, O sea, pues imagínate, te caes mal y te la sí, mandan. ¿no? Y además esa creencia, ¿no? De que pues, sí te ayuda, pero pues también te cobra por lo que Sacrificio. más quieres, ¿no? Ajá. Pero también dicen Está que, cañón. o sea, tú solito te ahorcas, porque ella no te dice, necesito que me des 10,000 pesos al mes, ¿no? O sea, con que le digas así de, güey, te voy a poner una rosa, si me ayudas te voy a poner cada mes una rosa. Sí. Ya, o sea, se da por bien servida. Como que la cultura del mexicano es así de, no, le tengo que hacer una pinche pachangón y, No, y hasta- y ahí cuando ya no lo hasta hacen, rollos de muerte, ¿no? Sí, O sea, ofrendas, ajá. ya de pues, cosas físicas. Sí, eso está muy está cañón. rudo y Sí, estaría interesante meternos No. más, pero creo que no. A ver, Creo que lo que podemos abordar mejor es cómo lo hacían antes de la colonia, ¿no? Ándale, Sí, ¿qué sí, durante la época prehispánica, ¿no? Ok. Digo, hay muchas creencias hasta el día de hoy que conservamos, ¿no? Sí, Por sí. ejemplo, la ofrenda, ¿no? Que podemos después como hablar un poquito al tema, pero ¿qué les parece si platicamos un poco sobre la época prehispánica? Órale. ¿Qué les parece, no? A mí me llama la atención, porque a mí sí me gusta mucho este pedo de las culturas y así. ¿Cómo es que, o sea, en la antigüedad pues no había internet, no había nada? ¿Cómo todas las culturas convergen en una misma ideología de, o sea, primero dioses y vida y muerte? O sea, ¿cómo? Para mí se me hace muy impresionante, eso, no logro entenderlo. A mí lo que me llama mucho más la atención y quisiera como meternos más en ese tema es antes de la conquista, güey. Ok, dale. O sea, siento que la cultura mexicana, dioses y todo el misticismo y todo me llama mucho la atención. También es interesante, bonito y fe y todo, pero como que está muy... siento, ¿no? O sea, hay muy pocas personas
siguen ese rollo, ya todos son católicos o cristianos. Sí, claro, pues sí, una vez que llegan los españoles, pues se tuvieron que adaptar, ¿no? Sí. Pero previo a la llegada de los españoles, pues tenían su propia cosmovisión, su cosmogonía, sus propios rituales, ¿no? Sí. Y bueno, ellos veían la muerte un poco como un ciclo, ¿no? Un ciclo del tiempo, ¿no? Nacían, crecían, se desarrollaban y finalmente... Que en general era así, ¿no? Todos lo manejaban por ciclos. Sí, exactamente, ¿no? Y hablando de la muerte, ¿qué me puedes decir de Dante Alighieri y la Divina Comedia? Porque al final es como de las etapas, ¿no? La muerte. Sí, no? Sí, exactamente. Pero bueno, pues es eso como otro tema que podríamos trabajarlo, ¿eh? Porque es interesante esa obra. No sé de qué me estás hablando. ¿No he leído? No, sí he leído, pero no sé. Pero esa obra no. No. Está interesante. Está choncha, está densa, pero está chida, ¿no? Sí. Te echas un buen viaje. Pero bueno, yo quería como comentar lo interesante que era la muerte para los mesoamericanos, ¿no? Bueno, la muerte dependía del estatus social. No era lo mismo que muriera un noble a que muriera uno del pueblo, ¿no? Eso es interesante porque lo ves registrado cuando los enterraban, ¿no? Claro. Por ejemplo, a los nobles los enterraban con una serie de parafernalias como atavíos, vestimenta, collares. Por ejemplo, en el caso de los mayas, sé que les ponían, por ejemplo, en la boca cacao, ¿no? Que era lo más preciado. Era lo más preciado. O sea, las máscaras de jade. Era como las monedas de oro en los ojos. Pero es que ves, o sea, ¿no? ¿Cómo, güey? ¿Cómo me mandaste a la mierda con mi pregunta? Pero ¿cómo converge eso de que los mayas tenían eso? Tú pensaste que te mandé, pero no. Los egipcios, ¿cómo tenían eso, güey? A mí se me hace bien... Pero yo creo que es la cosmovisión, ¿no? Porque finalmente, te digo, por una cuestión práctica, nosotros hemos dividido al territorio, ¿no? Lo hemos dividido en estados, incluso en países, pero en realidad ellos no se consideraban de esa manera, ¿no? No se miraban de esa forma, así como no había fronteras. Exactamente, ¿no? Es para una cuestión capitalista, práctica, ¿no? Que lo hacemos, ¿no? Limitamos. Pero pues no, ellos compartían muchas ideas, compartían y también tenían sus diferencias, ¿no? Eso yo creo que es lo que los hace rico a esta cultura. Por ejemplo, pero las máscaras de jade de ¿quién? ¿Pacal? O sea, ¿son fúnebres o él las ocupaba en su día a día? Al parecer sí eran fúnebres. Okay. Ajá, sí. Como la máscara de Tutankamón. Exactamente, un rollo así, ¿no? Así, exacto. Entonces, bueno, les decía, depende la clase social, era como tú ibas a estar enterrado, ¿no? Okay. Y bueno, arqueológicamente sí lo ves. Sí. ¿No? Sí, claro, no es lo mismo, tú dices, bueno, está muy ataviado, trae pectorales, trae collares, trae alhajas tal vez, ¿no? Trae... Uno normalmente, los españoles decían, pues eso es lo importante, el oro, ¿no? Lo rico, pero lo de valor, pero en realidad para ellos era más importante, por ejemplo, el maíz, que te enterraran con el cacao, con el maíz, con chile, con mantas. Era moneda, ¿no? Sí, exacto. Era más importante eso, ¿no? Entonces, a veces... también pasa que el investigador dice, ay, no, mira, las cuentas de jade, de turquesa, pero en realidad encuentras semillitas que dices tú, esto era más importante, sí, ¿no? Claro. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo, no? Ajá, o con algunos animales, incluso eran enterrados con los nobles, eran enterrados con esclavos, con niños, con sus perros, ¿no? Con niños, o sea, se murió el papá y ahí te va el niño vivo. Pues más que el niño vivo, el hijo era como el esclavo, ¿no? El acompañante, ¿no? Los niños, sí, está muy cañón, pero sí hay, ¿no? Ajá. Ok, hablando un poco de la nobleza, ¿no? O sea, estaban, no sé, los tlatoanis, ¿no? Que dices que los enterraban con café, con cositas especiales. Sabemos que pues son... o éramos guerreros. ¿Cómo enterraban a los guerreros águila o a jaguar? Sí, también. Les digo, todo era como por rangos, ¿no? Y estratos.
Y pues sí, los guerreros evidentemente eran parte importante dentro de las sociedades mesoamericanas y obviamente iban a tener un trato especial una vez que morían, ¿no? Se cuenta, de acuerdo a las crónicas, que bueno, se les hacía todo un ritual de cortarles un mechón de cabello, por ejemplo, ¿no? Pero cuando nacían también se les cortaba un poquito de mechón. Órale. Que conservaban toda su vida. Una vez que morían, esos 2 mechones se juntaban y entonces se enterraban junto con esos 2 mechones, ¿no? Y actualmente hay varios estados donde, o pueblos donde todavía se conserva ese rollo, ¿no? De cortarte el cabello. Yo conozco a alguien en la zona de Texcoco, por ejemplo, que acostumbra a cortarse las uñas y guardarlas en un frasco. ¿Por qué? Porque ellos piensan que cuando mueran se tienen que ir completitos. No. Entonces, si te vas cortando el cabello y las uñas, pues vas dejando rollos aquí, ¿no? Joder. Entonces, todavía se tiene ese tipo de cosas. Es que deberías de preguntarle y es bien interesante. No, qué padrísimo. Padre. No. Güey, capaz que no solo eran las uñas, tenía el cordón umbilical, el cabello. Güey, no es broma, no es broma. Sí. El pellejito de la circuncisión. Pues sí hay culturas, ¿eh? Sí hay culturas. Sí. No es broma que en mi familia de Veracruz, pues es así, güey. O sea, muy de tradicionalista, muy pendeja. Entonces, güey, una vez sí llegué a su casa y me dice mi primo, me dice, mira, ven, güey, me enseña una cosa negra así fea, güey. Le dije, ¿qué es esto? Es mi cordón umbilical, güey. Y yo, vieja, güey, ¿por qué me estás enseñando esto? Yo tengo cordón umbilical de uno de mis hijos. ¿Sí? Yo de mis 2 hijas. ¿Neta? Y de mis sobrinas algunas. Sí. No, pues ni les digo dónde está el mío. No, pero el tuyo está congelado, ¿no? Ajá, está congelado. Sí, lo sé. Sí. El mío también en mi refri. No mames. Sí, pero es interesante, ¿no? Dices, y existen todavía lugares donde tienen esa cosa. O sea, ustedes sí lo hacen, sí lo guardan. Yo no. O sea, yo conozco a alguien que es de la zona de Texcoco. Ajá. Que acostumbra a ese rollo. Creo que no tanto como un ritual o algo así ancestral. Como un año. Mi mujer así de la prueba de embarazo. Claro. Las primeras uñitas, sus primeros pelitos. Bueno, sí, pelos mi papá sí tienen, güey. La pulserita del hospital, güey. Sí, varias, la batita, güey. O sea, varias cosas las guardan. Sí. O la huellita cuando la registran, ¿no? Ese rollo. O sea, pequeñas cosas. Sí. De recuerdo, pero no como una costumbre. Exacto, no guardas el prepucio, güey. Sí, no. ¿Qué hago con 1 kilo, güey? Sí. La idea sería... Yo recuerdo mucho que en mi infancia me tocaba leer mucho o apegarme mucho a lo que estudiabas y todo ese rollo. Y en algún momento vi que hacen mucha distinción entre hombres y mujeres en códices por el peinado, si estaba casada o no. O sea, varios detallitos. ¡Ay, se aprendió! ¿No? Uy, es que lo torturaba. Pero ¿qué nos puede decir acerca de las mujeres y la muerte? Okay. Bueno, también es un temazo interesante por sí solo, ¿no? Las mujeres también tenían un papel preponderante, ¿no? En este asunto de la muerte. Pero, por ejemplo, se me ocurre, ¿qué pasaba con las mujeres embarazadas que morían en el parto, ¿no? Órale. Eso está muy documentado y suena chido porque... pues no eran, hace cuenta que los guerreros las consideraban como unas diosas, ¿no? Incluso se tiene registrado que los guerreros, cuando eso pasaba, los familiares cuidaban mucho a la difunta, porque los guerreros trataban de quitarles el dedo, como un trofeo, que les daba suerte. Porque ellos veían, que la mujer había sido una guerrera a la hora de dar a luz. O sea, entonces, me voy a ir a la guerra, préstame tu mano, te llevo. Era como un trofeo, como de suerte, ¿no? Porque ella fue tan chingona, guerrera,
que dio a luz a su hijo y ella murió en el parto, ¿no? Órale. O sea, así. ¿Ves por qué el punto de nuestra cultura más chingona que resaltaba a la mujer y no le quitaba el voto después y la hizo No, en la época prehispánica la mujer, mis respetos, tenía una participación súper importante, ¿no? Okay. Hay cacicas que eran todas unas fregonas, ¿no? ¿Cacicas? Cacicas, mujeres que tenían propiedades, que eran dueñas de tierra. Sí, órale. cacicas. Sí, hay mucha información al respecto de las mujeres. Puede ser otro tema de platicación, porque sí está padre pues el papel que jugaban las mujeres, ¿no? Sí, eso es un tema también. Órale, y también las enterraban con sus joyas, sus Sí, cosas. igual también hacían distinción entre pues las mujeres nobles y las mujeres que eran del pueblo, ¿no? Las mujeres. ¿Crees que haya existido un matriarcado anteriormente o siempre fue un patriarcado? Yo creo que había ambos. O sea, yo creo que fluctuaba y vivían mejor, ¿no? O sea, como que todos tenían cierta participación, no había hoy de mamadas. Es que estás de acuerdo que sí es diferente, o sea, en cuestión legal, pues sí, el ser humano es igual, ¿no? Pero en cuestión hombre y mujer, esa de equidad de género, yo creo que pesa siempre más la mujer, o sea, yo no puedo dar a luz, güey. Yo no puedo decir si salgo o no salgo, güey. Pronto, o sea, el tema es pues sí tendría que haber un poquito más la balanza, pero también no tanto porque hay mujeres que se dan la mano y dices que sí, es cierto. No, pero yo creo que en la época prehispánica la mujer sí tuvo un papel muy fuerte. Muy, muy fuerte, ¿no? ¿Cómo era su papel? Se me ocurre, yo encontré documentos, códices, el caso de un documento que fue elaborado en Xochimilco y que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia hoy día, pero ese documento es un juicio legal, es de 1571 sí, ya. Y donde resulta que la mujer, o sea, la que heredó todos los bienes que están peleando entre dos medios hermanos, viene de la mujer, viene de la mamá de uno de ellos. Órale. Entonces, es bien interesante para 1571 que se haga un juicio, que no era nada barato. Segundo, el papel era muy caro y además llevar todo ese proceso, ¿no? Como hoy lo veríamos hoy día, ¿no? Se habla de que pues sí tenía... De que tenía toda la lana del mundo para poder hacer llevar a cabo un juicio, ¿no? Bueno. Y después, ese es un caso, hay muchos, ¿no? Pero de los que yo he trabajado, hubo otro caso de una cacica igual, pero esto es en Puebla, que resulta que era dueña de un ingenio de azúcar. Y resulta que mete un juicio porque está en contra, porque hay unos religiosos que le quieren quitar su ingenio de azúcar y ella dice, pero ¿por qué? Si es mío, ¿no? Y el documento también es como de 1573, una cosa así, realmente muy temprano. Sí. Y al final, para no hacer el cuento tan largo, ella gana y logra quitarle a religiosos su tierra, o sea, su espacio, su propiedad, ¿no? Y dice, no. Imagínate para esa época que una mujer, claro, era cacica, ¿no? Pero que una mujer le gane a un religioso, sí, no era cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido, lo que tú estás mencionando, Mario, de que seguro que las mujeres tenían un papel preponderante, ¿no? Que a lo mejor por cuestiones prácticas y porque la mayoría de las crónicas y los documentos fueron escritos por hombres, pues entonces ahí hay un cierto sesgo, ¿no? A decir, bueno, pues los hombres escribieron lo que quisieron, ¿no? Pero también el papel de la mujer, pues también, sí. Otro tema bien interesante y curioso que encontramos en las fuentes, el rollo de los rituales que se hacían una vez que morían, ¿no? Les cortaban su cabello y tenían que morir y enterrarlos con su cabellito. Después los lavaban y de alguna manera como que los preparaban, ¿no? Un poco. Y después se dice que los enterraban, los envolvían en un petate. ¿Qué es eso? Es como un... Pues antiguamente... pues sí, de petate, o sea...
la fibra, sí. Como los sombreros, digamos. Ándale, exactamente, pero hacían como una sábana y entonces ahí los envolvían, los enrollaban, ¿no? Y de ahí viene, por ejemplo, la frase es el de ay, casi se petatea, ¿no? O ya se petateó, ¿no? Que los enredaban en un petate. ¿No? Wow. Sí. Y también dependía de la nobleza o si eras de pueblo, cómo te enterraban, ¿no? O sea, ya sea que te enterraban, literal, o te quemaban. Y también, o sea, ya empezó la incineración desde ese tema. Sí. Y también dependía de qué morías, ¿no? Si eras en guerra, si eras por enfermedad, por edad, ¿no? Por ejemplo, en la época prehispánica, 52 años era como el máximo que tú ibas a vivir, ¿no? Pero también era la edad donde pues eras como el sabio, ¿no? El anciano, ya 52 años ya eras anciano. 52 años, o sea, ya me faltarían poquitos. Sí, güey. ¿Cómo ya empezaría tu mente a cambiar al decir, pues ya me faltan 10 años? Pero es que, ¿cómo sabes, güey? No, o sea, en ese... Bueno, en era esa una época media, ¿no? Sí, la esperanza de vida. Era un promedio, ¿no? Ajá, el 52 años, ¿no? Pero también, por ejemplo, hasta los 52 años era cuando tú podías tomar pulque. ¿A poco? Antes, bueno, sí, porque ¿no? era una bebida... Sí, era bebida de los dioses, ¿no? O sea, antes de los 52 no podías, ¿y qué tomabas? Pues tomabas otro tipo de bebidas, Coca-Cola. El cacao, ¿no? Por ejemplo. Hay una bebida que es con agua y cacao, ¿no? El cacao, hay pinole, o sea, hay muchísimas cosas. Ajá, lo hacen mucho. Yo lo he visto mucho que lo venden hasta en la calle, en Acapulco. Sí. Que te lo dan con hielo y es con cacao. Pues es cacao como molido, con agua o con leche, hielo. No me acuerdo, sí, tiene un nombre, la verdad yo tampoco me acuerdo, pero pues era hasta los 52 años que eras considerado ya un anciano y además que eras un sabio, ¿no? Era como que y tenías ese rango y solamente en ese momento es cuando tú podías tomar pulque. ¿A ti te gusta el pulque? La verdad, no. ¿A ti? No. A mí sí, güey. Bueno, solo una vez lo he tomado y fue de piñón. Ajá. Sabía muy rico, pero no me latió. A mí la vez que me dieron pulque, me lo sirvieron así de... baboso. No. Entonces horrible. Cuando tocó el labio así, dije, no, gracias. Sí. Jamás lo volví. Era natural, ¿no? Creo, o como le llaman. Sí, te gusta. Sí, me encanta. Sí, pues es que hay unos ricos, pero bueno, a mí no me laten. O sea, no es lo mío. Cuando moría un guerrero, las viudas por lo general trataban de quedarse con su vestimenta, porque para otros era como un trofeo, ¿no? Entonces la gente trataba de quedarse con un trocito de la vestimenta, ¿no? Y la viuda hacía un duelo que se dividía como en un duelo lunar, que consistía en 80 días, y un duelo solar. El lunar era, pues, lloraban, ponían como sus ofrendas y sus pertenencias del guerrero. Y la viuda, por lo general, no podía lavarse la cara, no podía lavarse el cabello durante esos 80 días. En el lunar. Y el solar estaba dividido como en diferentes etapas. Y aquí en este solar pues ponían ofrendas de comida, de alimentos, un poco lo que ahora hacemos nosotros con nuestra ofrenda, ¿no? O sea, quiero entender que el lunar era más como para ella. Pues sí. Y el solar más hacia... A la sociedad. Más de convite, ¿no? Ajá, y eso pues suena interesante, ¿no? Sí. Pero eso era solo los guerreros. Evidentemente los nobles también. Los tlatoanes tenían otro tipo de ritual, ¿no? Pero los guerreros sí eran muy importantes, ¿no? Y por ejemplo los campesinos o gente prole. Sí, del pueblo, pues también tenían sus rituales, sus formas de enterrarlos, pero sus pertenencias también, pero finalmente nada que ver con un tlatoani, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, la vestimenta con que los enterraban, con todos los atavíos con los que lo enterraban, por ejemplo, los sirvientes, los esclavos, sus animales, ¿no? Eso era totalmente diferente y eso hacía como el comparativo, la diferencia entre los ricos y los pobres, ¿no? Vale. Claro. En el caso de los códices,
también podemos ver representada la muerte. Ujú. ¿Cómo? Es bien interesante porque ahí el tlacuilo lo que intentaba hacer era diferenciar ¿El qué? el tlacuilo. ¿Es él? Era como el que escribía Los códices. en los códices, ajá, el que escribía pintando. ¿Te acuerdas que en el episodio justo del programa El Estudio Ajá. decía eso, que era el que dibujaba, el que se ponía a ver las características? cierto. Sí. el tlacuilo. El Ok. tlacuilo era el encargado de registrar a través de imágenes toda la historia, ¿no? Órale. De los Pero tú eres grupos un tlacuilo. mesoamericanos, ¿no? Sí, de alguna manera, ¿no? Ok. Entonces, ellos trataban eran unos sabios realmente, Entonces, trataban de registrar todo, eran muy observadores, Así lo soy, güey. muy, Sherlock muy, Holmes muy. dice, tienes que ver, tienes que ajá. observar, no ver. Observar, sí, observaban todo, Observar, ¿no? no. Y lo interesante aquí es que todo lo que observaban lo plasmaban, ¿eh? O sea, no había equivocación, o sea, claro, obviamente eran humanos, pero eran unos sabios que trataban de registrar todo lo que observaban. En el caso de la muerte, por ejemplo, en las genealogías, puedes ver cómo los personajes que están vivos tienen el color de piel más clara. Y los personajes que ya están muertos, su color de piel es oscura. ¿Estoy muerto? Sí. Vete. Por eso será que Sí. nos hacemos más cafecitos al paso del tiempo. Pues se supone que cuando mueres, o sea, no sé qué pasa, obviamente falta de oxígeno, no lo sé, pero sí la piel es un poco más oscura, ¿no? Sí, como que como se te grisácea, quema. ¿no? Ajá, Ajá. algo así pasa, ¿no? Órale. Sí cambia tu color cuando ya estás muerto, evidentemente. Qué ¿no? cabrón que hasta eso se daban cuenta. Exactamente. Ese es el O tema. sea, es que eso es padrísimo. En los códices puedes encontrar todo. Vi todo. un pedacito de un códice donde dibujaban un grillo. Ajá. O sea, los pelitos en las patitas del grillo, así, todo Sí. estaba, güey. Todo Órale. registrado. Hay una investigación Ajá. de una investigadora que se llama Laurelena Sotelo, que es de la UNAM. Esa investigadora es una eminencia y ella ha trabajado los códices mayas, pero tiene un trabajo sobre las abejas. Y ahí demuestra cómo el tlacuilo, así los pelitos, los ojitos, el puntito, la Hembra, rayita, macho. hembra, macho, todo estaba registrado, Órale. todo. Y lo comparó con lo actual. Eso es un estudio súper interesante. Y pues ahí puedes ver que el tlacuilo era observador, Sí, claro. muy observador, ¿no? Wow. Y además era gente que era preparada desde que nacía, ¿no? Ujú. O sea, tenía su destino marcado. Tú vas a ser tlacuilo y entonces se llegaste. tenía que preparar desde quiero niño, bailar. sí, ¿no? Se Bailar, tenía que güey. preparar, ¿no? Escuelas especiales y además tenía que saber toda la historia Sí, claro. de su sociedad, ¿no? Mm. Porque tenía que registrar la parte política, social, económica, religiosa, de cosmovisión, tradición, o sea, todo, ¿no? Cabrón. Claro, había especialidades, evidentemente, Sí, sí. ¿no? Pero pues era todo un sabio, ¿no? Sí, Cabrón. tengo Conocemos. clase de tlacuilo 2, güey. Sí, literal, ¿no? Qué pendejo, güey. ¿Qué toca? Funeraria.